Hay palabras que estremecen el cielo y enfurecen al infierno. La Biblia está llena de promesas, advertencias y decretos que tienen un poder real cuando se proclaman en voz alta. Son más que letras en un papel, son espada de doble filo, luz en la oscuridad, fuego que consume toda obra del enemigo. Y por eso, hay versículos que Satanás teme con todo su ser. Porque cuando los declaras, cuando los crees, y cuando los proclamas con autoridad, todo plan del diablo tiembla. Hoy te revelaré 10 versículos que el enemigo no quiere que leas en voz alta, porque cada uno de ellos destruye una mentira, rompe una cadena o desata un milagro. No son frases para leer en silencio. Son armas para declarar con convicción. Y cuando lo hagas, no estarás solo, el cielo entero peleará por ti. Número 1. Isaías capítulo 54, versículo 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Este versículo es uno de los más poderosos escudos espirituales contra los ataques del enemigo. No dice que las armas no serán forjadas, sino que no prosperarán, es decir, no cumplirán su propósito. Eso implica que habrá guerra, habrá ataques, habrá enemigos, pero ninguno podrá lograr su objetivo final contra quien está bajo la cobertura divina. Y lo más importante, esta promesa no es condicional al poder del enemigo, sino al pacto de Dios contigo. El enemigo puede planear, pero Dios determina el resultado. Cuando pronuncias este versículo en voz alta, estás dando una orden en el mundo espiritual. No estás pidiendo, estás declarando. Estás estableciendo un límite que el enemigo no puede cruzar. Esta es la herencia de los siervos del Señor, como lo dice el final del pasaje. No es para todos, es para los que caminan con Dios, y por eso es tan temido por el adversario. Porque cuando una persona con fe lo declara, no lo hace solo como palabras, sino como decreto de herencia espiritual. Además, el versículo menciona específicamente las lenguas que se levantan en juicio. En el mundo invisible, no solo hay ataques físicos o espirituales, también hay acusaciones. Satanás es llamado el acusador de los hermanos, según Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Y muchas veces, su arma más efectiva no es una enfermedad o una tragedia, sino una palabra maldita, un juicio injusto, una calumnia. Pero este versículo es una espada contra toda palabra que no viene de Dios. Decláralo y cancela con tu fe toda maldición verbal, toda crítica destructiva, todo juicio injusto. En tiempos donde la crítica y el señalamiento son tan comunes, en redes sociales, en el trabajo, incluso en la familia, este versículo se convierte en una protección personal invaluable. Cada vez que alguien hable mal de ti, sin causa, puedes recurrir a esta palabra y recordar, toda lengua que se levante contra mí, será condenada. Y no necesitas defenderte tú, porque Dios mismo se encarga del juicio. Él es tu abogado, tu juez y tu defensa. No es una casualidad que este versículo esté en el mismo capítulo que habla del amor eterno de Dios, de su misericordia inquebrantable y de su promesa de restauración. Es una muestra de que este poder no viene de tu fuerza ni tu justicia, sino del pacto eterno que Dios tiene contigo. El enemigo no puede romper ese pacto. Y eso lo aterra. Por eso, cada vez que el miedo te quiera paralizar, cada vez que escuches rumores contra ti, cada vez que alguien se levante con injusticia, proclama este versículo en voz alta. Que lo escuche el cielo, que lo escuche la tierra, y que lo escuche el infierno. Porque cuando el enemigo escucha esta palabra salir de tu boca con autoridad, sabe que sus planes han sido anulados. Este no es un versículo para leer en silencio o para decorar una pared. Es una espada para desenvainar en medio de la batalla. Es un escudo que apaga los dardos del enemigo. Es una promesa que convierte al creyente en un guerrero. Y por eso, precisamente por eso, el enemigo no quiere que lo leas en voz alta. Número 2. Lucas capítulo 10, versículo 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Este versículo es una declaración directa del mismo Jesús. No es una metáfora, no es una promesa abstracta, es una entrega oficial de autoridad. Jesús no dice que tendrás poder si oras lo suficiente, o si alcanzas cierto nivel espiritual, él afirma que ya te dio potestad. Esto significa que, como hijo de Dios,
Caminas en una posición de dominio espiritual desde el momento en que crees en su nombre. Y eso es justamente lo que el enemigo quiere que olvides. La palabra potestad en el griego original es exousia, que se traduce como autoridad legal. No es simplemente fuerza, es derecho legal de actuar en el nombre de Jesús sobre cualquier fuerza demoníaca. Al proclamar este versículo en voz alta, no estás pidiendo permiso, estás recordando al reino de las tinieblas que tú tienes autorización divina para deshacer sus obras. Y el enemigo lo sabe. Por eso quiere que lo mantengas guardado, olvidado, sin vida. Porque si lo declaras, tiembla. Jesús usa dos figuras específicas, serpientes y escorpiones. Ambos representan peligros que no solo son letales, sino silenciosos. La serpiente ataca sin ser vista, y el escorpión lo hace en la oscuridad. Así son muchas de las estrategias del diablo, ocultas, disfrazadas, traicioneras. Pero este versículo revela que puedes caminar sobre ellas. No que solo las esquives, sino que las pisotees. Proclamar esto en voz alta es decir, ninguna estrategia oculta del enemigo podrá tocarme, porque camino en autoridad divina. Y el poder no es limitado. Jesús lo aclara, te dio autoridad sobre toda fuerza del enemigo. No dice sobre algunas o las más débiles. Toda fuerza. Esto incluye ataques mentales, enfermedades, opresiones, divisiones, ruinas, maldiciones, miedos, todo. No hay nada que el diablo pueda levantar contra ti que esté fuera del alcance de esta autoridad. Eso lo enfurece. Porque cuando este versículo se activa en tu boca, todo su poder se vuelve inútil. Pero el Señor no se detiene ahí. Añade una frase que es dinamita pura, y nada os dañará. Esa es una cobertura total. No dice que no habrá batallas, pero asegura que nada de lo que el enemigo intente podrá dañarte. Es una garantía del cielo. Una promesa de que tu cuerpo, tu mente, tu alma y tu propósito están protegidos. Y eso lo desarma todo. Por eso, cuando lo proclamas, estás marcando territorio. Estás diciendo, aquí hay un hijo de Dios, cubierto, sellado y protegido. Este versículo también le recuerda al enemigo quién fue el que lo venció. Jesús, después de decir esto, afirma que vio a Satanás caer como un rayo del cielo. Cuando proclamas Lucas capítulo 10, versículo 19, estás invocando el recuerdo de su derrota eterna. Y el infierno no soporta ser confrontado con esa verdad. Porque le recuerda que no tiene poder sobre ti, a menos que tú se lo entregues por ignorancia o silencio. Así que no calles este versículo. No lo dejes como un pensamiento bonito. Léelo en voz alta. Proclámalo en tus oraciones. Escríbelo en tu casa. Enfréntalo contra tus temores. Porque cuando lo haces, estás activando una dimensión de autoridad que muchos creyentes han olvidado. Y estás pisoteando, literalmente, cada mentira que el enemigo quiso sembrar en tu mente. Número 3. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo es un golpe directo al corazón de una de las estrategias más antiguas del enemigo, el miedo. El diablo sabe que no necesita destruirte con sus manos si puede paralizarte con pensamientos. Por eso, uno de sus ataques más sutiles pero más letales es sembrar temor. Temor al fracaso, temor al rechazo, temor al futuro, temor a la muerte. Pero este versículo desmantela esa fortaleza mental con una declaración poderosa: el miedo no viene de Dios. Cuando proclamas este versículo en voz alta, estás tomando una postura firme contra el temor. No lo estás justificando, ni negociando con él, lo estás expulsando. Porque aquí, el apóstol Pablo deja claro que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Eso significa que el temor constante, paralizante, opresivo, no es una emoción normal ni un defecto de carácter. Es un espíritu. Y como espíritu, debe ser enfrentado con autoridad espiritual. El enemigo odia que este versículo sea proclamado, porque revela su juego sucio. Él quiere hacerte pensar que el miedo es tuyo,
que es parte de tu personalidad, que siempre será así. Pero cuando tú hablas este versículo en voz alta, estás separándote de esa mentira y estás tomando posesión del Espíritu que si viene de Dios, espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Cada una de esas tres cualidades es un arma que desmantela una obra del enemigo. El poder vence la debilidad. Cuando lo proclamas, estás diciendo que el Espíritu Santo dentro de ti te da fuerza para resistir, para avanzar, para no rendirte. El amor expulsa el miedo, como lo dice Primera de Juan capítulo 4, versículo 18, el perfecto amor echa afuera el temor. Y el dominio propio te recuerda que no eres esclavo de tus emociones, ni de tus pensamientos, ni de tus impulsos. Dios te ha dado capacidad de control y sobriedad mental. Proclamar este versículo en voz alta no solo rompe cadenas internas, también abre los cielos sobre ti. Es una declaración de identidad. Es como decir, no soy una víctima del miedo. Soy un hijo de Dios con poder, con amor y con dominio. El enemigo no puede resistir esa verdad porque, cuando la crees y la hablas, destruye su influencia sobre tu mente. Además, este versículo le da forma al tipo de espíritu que vive en ti. No es uno débil ni derrotado. Es el mismo espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos. Y eso significa que el miedo no tiene derecho a gobernar tus decisiones. Cuando lo dices con fe, estás cerrando la puerta a la ansiedad, al pánico, a la parálisis emocional. Estás anunciando que el dueño de tu espíritu es Dios, no tus temores. Por eso, el enemigo hará todo lo posible para que no pronuncies este versículo. Intentará convencerte de que no funcionará, que es solo un consuelo emocional, que no es práctico. Pero la verdad es esta: cada vez que lo proclamas, estás levantando una muralla de poder, amor y autocontrol que desarma completamente al miedo. No lo pienses más. Haz de este versículo parte de tus oraciones diarias. Dilo cuando sientas ansiedad. Dilo antes de dormir. Dilo frente al espejo si es necesario. Porque mientras más lo declares, más verás cómo el temor pierde terreno, y la presencia de Dios llena tu corazón con valentía. Número 4. Salmo capítulo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Este versículo ha sido leído por generaciones en momentos de dolor, enfermedad, pérdida y angustia. Pero más allá de ser una expresión poética, encierra una de las verdades más demoledoras contra las tinieblas. No importa cuán oscuro sea el valle, si Dios está contigo, no hay mal que deba ser temido. Esa es una declaración que el enemigo aborrece con toda su fuerza, porque desafía el poder del miedo incluso en los momentos más vulnerables de la vida humana. El valle de sombra de muerte no es una exageración simbólica, es una descripción honesta de la experiencia humana. Hay etapas donde todo parece terminar, donde el alma se siente acorralada, y donde la muerte, física o espiritual, parece inevitable. Pero este versículo no niega el valle, lo atraviesa. Y al proclamarlo en voz alta, estás declarando que ni siquiera la muerte puede robarte la paz cuando el Señor está a tu lado. El enemigo opera en las sombras, se alimenta del temor que crece en la oscuridad. Pero este versículo revela que hay una presencia mayor que las tinieblas, la del buen pastor. Cuando lo declaras, estás afirmando que no estás solo, que no caminas abandonado, que hay alguien que guía tus pasos aun cuando todo lo demás falla. Esta verdad desarma al enemigo, porque su mayor arma es hacerte creer que estás desamparado. No temeré mal alguno, no es una negación ingenua del peligro. Es una declaración de fe ante el peligro real. El enemigo quiere que te sientas débil, expuesto, sin protección. Pero cuando tú declaras este versículo, estás activando la promesa de protección divina que no depende del lugar donde estés, sino de quien está contigo en ese lugar. Y eso marca la diferencia. Este versículo también enseña que la presencia de Dios no es solo un consuelo espiritual, sino una garantía de protección activa. No estás simplemente siendo observado desde el cielo, estás siendo acompañado por el mismo Dios que pelea tus batallas. Cuando lo dices en voz alta, estás proclamando que el infierno puede rugir, pero tú no temes, porque el Rey está contigo en medio del valle. Otra verdad que este pasaje grita es que el miedo no es inevitable, aunque el valle sí lo sea. Todos pasamos por momentos oscuros,
pero no todos nos rendimos al miedo. Eso depende de a quién escuchas y qué palabra crees. Y si eliges declarar esta palabra con fe, estás tomando el control espiritual del ambiente. Estás diciendo, aunque todo parezca derrumbarse, yo sigo creyendo que no estoy solo. Y por eso, el enemigo odia que este versículo sea pronunciado. Porque el miedo necesita silencio para crecer. Pero cuando tú hablas esta verdad en voz alta, llenas el valle de luz. Proclamas que tu seguridad no está en lo que ves, sino en quien te acompaña. Y ahí, en esa convicción, es donde el mal pierde su poder. Número 5. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Este versículo es uno de los secretos mejor guardados del campo de batalla espiritual. No habla de una victoria futura ni simbólica. Habla de una victoria ya obtenida por los creyentes verdaderos sobre el acusador, el diablo. Y lo más impactante es cómo se logra, no con armas físicas, sino con dos herramientas espirituales que el enemigo detesta profundamente, la sangre de Cristo y el testimonio hablado. Por eso no quiere que leas esto en voz alta. Porque cada palabra pronunciada con fe lo derrota de nuevo. La sangre del Cordero es la base legal de tu victoria. Cuando Jesús murió en la cruz, derramó su sangre no solo para perdonar tus pecados, sino para anular todo derecho del enemigo sobre tu vida. Es un acto eterno, irreversible, perfecto. Y cuando tú lo proclamas, cuando dices con voz firme, soy cubierto por la sangre de Cristo, estás activando una cobertura celestial que no puede ser penetrada por ninguna fuerza del mal. El enemigo lo sabe. Y tiembla. Pero el versículo no se detiene ahí. Dice también que vencen por la palabra del testimonio de ellos. Esto revela que tu voz tiene poder. No basta con creer en silencio, hay que hablar. El testimonio pronunciado libera un poder sobrenatural. El enemigo quiere que guardes silencio, que escondas tu historia, que no digas lo que Dios ha hecho contigo. Porque sabe que cuando lo haces, cuando testificas con fe, estás abriendo puertas de libertad para ti y para otros. Este versículo además nos muestra una clave de guerra espiritual: la sangre y la palabra van juntas. No es suficiente conocer la doctrina, hay que activarla. No basta saber que Jesús murió por ti, hay que decirlo, proclamarlo, vivirlo en voz alta. Cuando combinas ambos elementos, el poder se multiplica. El enemigo puede resistir ideas, pero no puede resistir una declaración con fe basada en la sangre del Cordero. Otro detalle poderoso es que este versículo no presenta a creyentes escapando del diablo, sino venciéndolo. El enemigo quiere que te sientas perseguido, débil, siempre a la defensiva. Pero Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, cambia la narrativa. Tú eres el que vence, porque estás del lado de aquel que ya venció. Y esa victoria no es un sentimiento, es una realidad sellada por sangre. El testimonio también tiene un efecto multiplicador. Cada vez que cuentas lo que Dios hizo contigo, estás empoderando a otros a creer. Estás creando una cadena de fe que expande el reino y reduce el terreno del enemigo. Por eso él intenta avergonzarte, silenciarte, hacerte dudar de tu propia historia. Pero cuando tú decides levantar la voz y proclamar, fui perdonado, fui sanado, fui liberado, Dios me restauró, estás venciendo con la espada más poderosa que hay, tu verdad respaldada por el cielo. Por todo esto, el enemigo odia este versículo. Porque no solo te recuerda que ya fue derrotado, sino que te equipa para seguir derrotándolo. Cada vez que lo dices en voz alta, la sangre de Cristo se activa en tu favor y tu testimonio se convierte en fuego que lo consume. Este no es un versículo para guardar en el corazón en silencio. Es un grito de victoria para levantar en medio del campo de batalla. Número 6. Romanos capítulo 8, versículo 31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta frase corta pero poderosa no es una pregunta retórica para reflexionar. Es un grito de guerra espiritual que desafía abiertamente a toda fuerza opresora. En una sola línea, el apóstol Pablo desmantela la estrategia del miedo, de la duda y del desaliento. Si Dios está a tu favor,
¿quién puede atreverse a estar en tu contra? Y esa es la verdad que el enemigo más detesta. Porque sabe que si esta palabra se enciende en tu corazón y la declaras con fe en tu boca, toda su autoridad sobre ti se derrumba. Este versículo no dice que no tendrás opositores. De hecho, presupone que los tendrás. Pero su mensaje es claro: ningún opositor tiene poder real contra ti si Dios está de tu lado. Lo que Pablo está diciendo es: puedes tener enemigos, pero si el Creador del universo es tu respaldo, ningún ataque prosperará. Cuando pronuncias este versículo en voz alta, estás exponiendo la insignificancia del enemigo frente al poder absoluto de tu Padre Celestial. El diablo quiere que te sientas solo, indefenso, olvidado. Su estrategia siempre ha sido la misma: aislar para debilitar. Si logra que pienses que estás luchando solo, tiene ventaja. Pero este versículo lo contradice con fuerza: Dios está por ti. No como un observador, sino como un aliado activo, como un defensor que va al frente de tu batalla. Cuando proclamas esta verdad, estás levantando un estandarte sobre tu vida que dice: no estoy solo. El Altísimo está conmigo. Además, esta declaración activa la memoria espiritual. Cuando dices: si Dios es por mí, estás recordando todo lo que Él ha hecho antes: cómo abrió mares, cómo derribó muros, cómo resucitó muertos, cómo salvó a su pueblo una y otra vez. No estás repitiendo una idea positiva, estás alineándote con la historia viva del poder de Dios. Y cuando lo haces, el enemigo recuerda también que ya fue vencido por ese mismo Dios. Este versículo también derriba una de las mentiras más comunes: que tus errores cancelan el respaldo de Dios. El enemigo quiere convencerte de que Dios ya no está por ti por lo que hiciste, pensaste o fallaste. Pero Romanos capítulo 8 fue escrito precisamente para afirmar que nada puede separarnos del amor de Dios. Cuando lo declaras, estás afirmando que el perdón y la gracia te restauran, y que el cielo sigue de tu lado. Y no se trata de una confianza arrogante. Es una fe humilde pero firme. No estás diciendo que eres más fuerte que el enemigo, sino que tienes a alguien que sí lo es. Y que ese alguien pelea por ti, te defiende, te levanta, te sostiene. Eso hace que este versículo no sea solo una promesa para leer en momentos de paz, sino una espada para levantar en medio de la tormenta. Por eso, cada vez que el enemigo te susurre que no puedes, que estás solo, que vas a perder, levanta tu voz y declara Romanos capítulo 8, versículo 31. No para convencerte a ti mismo, sino para recordarle al infierno quién está contigo. Porque cuando Dios está por ti, ninguna oposición tiene futuro. Número 7. Salmo capítulo 91, versículos 1 y 2. El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Estos versículos no solo describen un refugio espiritual, sino que enseñan el principio más temido por el enemigo: la declaración de fe con autoridad. No se trata solo de habitar bajo el abrigo de Dios, sino de decirlo con la boca, de proclamar con convicción que el Señor es tu esperanza y tu castillo. Por eso el enemigo no quiere que leas este pasaje en voz alta, porque cada palabra pronunciada con fe levanta muros invisibles de protección que él no puede atravesar. Cuando el texto dice el que habita, está hablando de una relación constante, no de una visita esporádica. Es habitar, vivir, establecerse en la presencia de Dios. Y lo que sigue es una promesa contundente: morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa sombra representa cobertura, defensa, descanso y autoridad. Cuando lo declaras en voz alta, estás diciendo que no vives bajo el miedo, ni bajo el ataque, ni bajo la opresión, sino bajo la sombra del Dios Todopoderoso. La segunda parte es aún más poderosa. El salmista no solo cree, lo dice. Afirma: diré yo a Jehová. Eso es clave. Muchas personas creen en Dios, pero no lo proclaman. Y ahí es donde el enemigo mantiene ventaja. Pero cuando decides hablar, cuando dices con tu boca que Él es tu castillo, tu esperanza, tu refugio, estás activando el poder de la palabra hablada. Y ese poder, el infierno lo teme.
El enemigo conoce el Salmo 91 mejor que muchos cristianos. Sabe que es una de las promesas de protección más fuertes que existen en la Escritura. Por eso hace todo lo posible para que no lo leas, o para que lo leas en silencio, sin convicción, sin fe. Porque cuando lo dices con autoridad, se convierte en un muro de fuego espiritual que lo mantiene lejos. Él no puede operar donde hay fe activa y proclamada. Además, al proclamar este versículo, estás estableciendo quién es tu verdadero refugio. No es el dinero, ni las personas, ni la posición social, ni tu propia fuerza. Es Jehová, tu Dios, en quien confías. Esa declaración quiebra toda dependencia falsa y restablece tu ancla espiritual en el único lugar seguro. El enemigo quiere que busques protección en lo temporal, en lo frágil. Pero este versículo te centra en lo eterno. Cada palabra de estos dos versículos está cargada de revelación. Abrigo, sombra, omnipotente, esperanza, castillo, confiar. No son adornos poéticos, son decretos espirituales. Cuando los pronuncias, estás diciendo que Dios te cubre, te protege, te da descanso, te fortalece y te guarda. Estás usando el lenguaje del reino, y eso el enemigo no puede soportarlo. Por eso, haz de estos versículos una rutina diaria. No como fórmula mágica, sino como declaración viva. Pronúncialos antes de salir de casa. Dilos en medio de la tormenta. Escríbelos en tus paredes si es necesario. Porque cada vez que lo hagas, estarás recordándole a las tinieblas que tú no estás a la intemperie espiritual, tú habitas bajo la sombra del Omnipotente. Número 8. Juan capítulo 14, versículo 14. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Este versículo pronunciado por el mismo Jesús es uno de los más poderosos actos de entrega espiritual que existen. En pocas palabras, el Hijo de Dios le da al creyente una llave directa al cielo. No dice quizás, ni veré si es posible. Jesús dice con claridad y firmeza, yo lo haré. Y no lo condiciona a la cantidad de fe, ni a tu nivel de santidad, ni al número de oraciones previas, lo condiciona a una sola cosa, pedirlo en su nombre. Esa es precisamente la razón por la que el enemigo no quiere que leas este versículo en voz alta. Cuando pronuncias estas palabras con fe, estás activando la autoridad del nombre más poderoso que existe en el universo, el nombre de Jesús. Ese nombre, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 9, es sobre todo nombre. Por encima del cáncer, de la pobreza, del miedo, del pecado, del fracaso. Al proclamar este versículo, estás usando ese nombre no como una fórmula religiosa, sino como una llave legal para abrir puertas cerradas. El enemigo sabe que mientras ores sin convicción, sin usar el nombre de Jesús con autoridad, puede mantener su terreno. Pero cuando oras y proclamas este versículo con certeza, todo cambia. Ya no estás pidiendo por tus méritos, sino por los de Cristo. Estás presentando tu oración con el respaldo del cielo. Y en ese momento, el infierno pierde poder, porque no puede resistir una oración hecha en el nombre correcto. Este versículo también desmantela una de las mentiras más comunes, que Dios no quiere responderte, que estás pidiendo en vano, que tu voz no llega al cielo. Pero cuando lo proclamas en voz alta, le recuerdas al enemigo, y a ti mismo, que Jesús no miente. Él dijo, yo lo haré. Eso significa que si está en su voluntad y lo haces en su nombre, ya está en camino. Esta es una verdad que llena de esperanza al creyente, y de pánico al adversario. Hay poder en el nombre de Jesús. Poder para sanar, para liberar, para restaurar, para abrir caminos donde no los hay. Cuando proclamas este versículo, estás declarando que tu oración no es un suspiro al viento, es una orden respaldada por el cielo. Y el enemigo no quiere que te convenzas de eso, porque sabe que si oras en ese nivel de fe, él no tiene cómo resistir. Además, este versículo es un recordatorio de la cercanía del Salvador. Jesús no delega esta acción a otro. Él mismo dice, yo lo haré. Eso muestra intimidad, cercanía, compromiso personal. No estás enviando una carta al cielo esperando que alguien más la lea.
Estás hablando con el mismo Hijo de Dios, y él mismo se compromete a actuar. Esa cercanía espiritual aplasta la mentira de que estás solo. Por eso, cada vez que ores, comienza proclamando este versículo. Recuérdale a tu alma y a las tinieblas que tú no pides como mendigo, sino como hijo. Que tienes derecho a usar el nombre de Jesús. Y que ese nombre tiene una promesa firme: yo lo haré. Porque cuando lo declaras con autoridad, las puertas del cielo se abren, y las del infierno se cierran. Número 9. Primera de Juan capítulo 4, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo. Este versículo es como una bomba de verdad lanzada contra las mentiras que el enemigo intenta sembrar en tu mente. Afirma de forma directa tres realidades espirituales que el infierno no puede soportar. Primero, que perteneces a Dios. Segundo, que ya has vencido al enemigo. Y tercero, que el espíritu dentro de ti es más grande que cualquier fuerza fuera de ti. El enemigo odia este versículo porque destruye el fundamento de su estrategia: hacerte creer que eres débil, que estás solo, que estás perdiendo. Cuando lo proclamas en voz alta, estás recordando al mundo invisible, y también a ti mismo, que tu identidad no está basada en tus logros, ni en tus emociones, ni en las circunstancias, sino en el hecho de que eres de Dios. Esa afirmación es un escudo contra todo ataque de identidad, contra todo intento del enemigo de convencerte de que no vales, de que no eres suficiente, de que no mereces su amor. Este versículo corta de raíz esas mentiras. La segunda declaración es aún más demoledora: los habéis vencido. Está en pasado. No dice los vencerás o quizás los venzas. Dice que ya fueron vencidos. Es decir, desde el momento en que naces de nuevo y recibes el Espíritu Santo, ya has vencido al espíritu del anticristo, a los falsos profetas, a las doctrinas erradas y a toda fuerza contraria a la verdad. El enemigo no quiere que digas esto en voz alta porque le recuerda que su derrota ya está escrita y sellada. Pero la parte más temida por las tinieblas es esta: mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo. Esta verdad, cuando se declara con fe, desarma por completo cualquier intento del enemigo de intimidarte. No importa cuán fuerte sea el ataque externo, el que vive dentro de ti es más fuerte. Y no se trata de comparación humana. No es que tú seas más fuerte que el diablo, es que el Espíritu de Dios que habita en ti es infinitamente más poderoso que cualquier fuerza que habite en el mundo. Proclamar este versículo en voz alta es un acto de guerra espiritual. Es una declaración de que tu vida es territorio ocupado por el Espíritu Santo. Que no hay espacio en tu alma para el miedo, la duda, la opresión o la condenación. Es decirle al enemigo: no tienes poder aquí, porque yo soy de Dios, y el que está en mí es más grande que tú. Este versículo también levanta tu fe. Te saca de una mentalidad derrotista y te lleva a una posición de autoridad espiritual. Es como una luz que se enciende en medio de la batalla, recordándote que no peleas solo, ni peleas con tus propias fuerzas. Tienes al Todopoderoso viviendo dentro de ti. Y con eso basta. Por eso, cada vez que te sientas débil, temeroso, confundido o atacado, proclama este versículo. Hazlo con voz firme, con convicción, con la certeza de que lo que estás diciendo es más real que tus emociones. Porque cuando este versículo sale de tu boca, se desatan verdades que el enemigo no puede detener: tú eres de Dios, tú ya has vencido, y mayor es el que está en ti. Número 10. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este es, sin duda, uno de los versículos más conocidos de toda la Biblia, pero también uno de los más subestimados. Muchos lo repiten sin entender el poder explosivo que encierra esta declaración. Es una afirmación total de victoria, una negación radical de la derrota, un grito de resistencia frente a cualquier circunstancia. Por eso el enemigo odia que lo leas en voz alta, porque cuando lo haces con convicción, estás diciendo que no hay nada que pueda romperte si Cristo está fortaleciéndote desde adentro. Este versículo no niega la dificultad. Pablo lo escribió estando preso, sufriendo, sin saber si viviría o moriría. Sin embargo,
Desde ese lugar oscuro y aparentemente derrotado, escribió estas palabras que siguen resonando siglos después. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No porque tenía buena actitud, ni porque todo iba bien, sino porque había aprendido el secreto de apoyarse completamente en Jesús. Eso es lo que el enemigo no soporta, una fe que no se rinde ni en la cárcel ni en la prueba. Cuando lo proclamas en voz alta, estás diciendo que tu capacidad no depende de tus recursos, ni de tu salud, ni de tus emociones, sino del poder de Cristo en ti. Es una forma de renunciar al autosabotaje, a la desesperanza, a la mentira del no puedo. Este versículo no es para los momentos fáciles, es una espada para usar cuando el suelo tiembla bajo tus pies. Y el enemigo lo sabe. Por eso hará todo lo posible para que lo digas sin fe o que lo olvides por completo. Este versículo también tiene un componente profético. Cuando lo declaras, estás sembrando en el presente la victoria del futuro. No estás diciendo que ya lo has logrado todo, sino que puedes lograrlo porque Cristo te fortalece. Es una confesión de lo que viene, respaldada por aquel que nunca miente. Y cada vez que lo proclamas, estás tomando el control del ambiente espiritual que te rodea. Estás diciendo, no importa cómo se vea el panorama, en Cristo todo lo puedo. Todo lo puedo, significa que no hay limitación humana que pueda definirte. El enemigo quiere marcarte con etiquetas: débil, fracasado, impuro, limitado, sin futuro. Pero cuando dices en voz alta este versículo, estás rompiendo esas etiquetas una por una. Estás afirmando que tus límites terminan donde comienza la fuerza de Cristo en ti. Y eso es lo que lo enfurece. No puede controlar a una persona que ya ha decidido depender de Jesús. Este versículo también te libera del peso de tener que demostrar algo por tu cuenta. Porque no dice todo lo puedo por mí mismo, sino en Cristo que me fortalece. Es una invitación a descansar en su poder. El enemigo quiere que te agotes intentando hacerlo todo solo, pero este versículo te recuerda que la verdadera fortaleza viene de rendirte y dejar que Cristo obre a través de ti. Por eso, cada vez que sientas que no puedes más, que estás al límite, que todo te sobrepasa, declara este versículo con tu voz y tu corazón. No como una frase cliché, sino como una verdad que quiebra cadenas. Porque cuando dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, estás poniendo en movimiento una fuerza sobrenatural que el enemigo no puede detener. Y estás recordándole al mundo, y a ti mismo, que el poder de Dios en ti es mayor que cualquier imposibilidad. Vivimos en un mundo donde las palabras vuelan sin peso, donde lo espiritual se toma a la ligera y donde el enemigo se ha infiltrado en lo cotidiano. Pero cuando un creyente se levanta y proclama la palabra de Dios en voz alta, algo cambia. No solo cambia su interior, también cambia el ambiente. Lo invisible comienza a moverse, lo oscuro retrocede, y lo imposible empieza a tener forma. Por eso estos versículos no son cualquier pasaje bíblico. Son herramientas de guerra. Son declaraciones de vida. Y el enemigo lo sabe mejor que nadie. Hay quienes dicen que leer la Biblia en voz alta no hace diferencia, que es algo simbólico o emocional. Pero eso no es lo que muestra la Escritura. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia está llena de momentos donde Dios honra la voz de quienes declaran su palabra con autoridad. Jesús mismo venció al diablo en el desierto con un escrito está. No lo pensó, no lo murmuró. Lo dijo. Y cada palabra se convirtió en espada. Si el Hijo de Dios usó la palabra hablada para resistir al enemigo, ¿cómo no hacerlo nosotros? Proclamar en voz alta estos versículos no es superstición, ni magia, ni ritualismo. Es activación espiritual. Es declarar que lo que Dios dijo es más real que lo que el enemigo muestra. Es confiar en que la fe viene por el oír, incluso por oírse a uno mismo declarar la verdad. Porque muchas veces el problema no es que Dios no hable, sino que nosotros no le recordamos al alma lo que ya ha dicho. Y en ese silencio, el enemigo se fortalece. Pero cuando rompes el silencio con la palabra de Dios, lo desarmas completamente. Estos versículos que compartimos hoy tienen algo en común: despiertan al guerrero dormido dentro del creyente. Te sacan del modo pasivo, te levantan del suelo emocional,
y te recuerdan que no fuiste creado para vivir huyendo. Fuiste llamado a resistir, a permanecer firme, a proclamar la verdad aunque tiemble el suelo. Y aunque a veces parezca que estás perdiendo, si tienes la palabra en tu boca, ya estás venciendo. Porque la victoria no empieza cuando todo se resuelve, empieza cuando decides hablar con fe. Sé realista, seguir a Cristo no te exime del valle, ni de la batalla. Vas a pasar por noches oscuras, por diagnósticos duros, por puertas cerradas y por voces que quieran apagar la tuya. Pero ahí es donde estos versículos cobran sentido. No fueron escritos para tiempos de calma, sino para las tormentas. No son flores de jardín, son espadas de guerra. Y si los mantienes vivos en tu boca, el infierno no podrá tocar tu alma. No se trata de recitar palabras como fórmula, sino de creerlas, de hacerlas carne, de integrarlas a tu vida diaria. Cada versículo proclamado es una semilla sembrada en el mundo espiritual. Quizá no veas el fruto de inmediato, pero el enemigo sí lo ve, y por eso quiere callarte. No le des ese gusto. Que tus labios declaren lo que tu espíritu sabe, que eres de Dios, que estás cubierto por su presencia, y que la última palabra siempre será suya. Así que no dejes que este video sea un simple contenido más. Toma estos versículos, guárdalos en tu corazón, pero más importante aún, decláralos con tu voz. Háblalos al amanecer, en medio de la batalla, al borde del llanto y también cuando todo va bien. Porque lo que dices en voz alta con fe puede romper cadenas que 1000 pensamientos no logran tocar. Y cuando eso pase, lo sabrás. El enemigo no quería que leyeras esto por una razón, porque ahora sabes quién eres, y lo que tienes en tu boca es más fuerte que cualquier ataque del infierno. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si este mensaje fortaleció tu fe, déjalo saber con un amén en los comentarios y compártelo con alguien que necesita escuchar esta verdad. Suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y acompáñanos cada día con más contenido que rompe cadenas, despierta almas y recuerda que en Cristo somos más que vencedores. Nos vemos en el próximo video, y recuerda, la palabra hablada en fe cambia el ambiente.